Arrancamos una semana más el programa que siempre os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Bienvenidos a Conexión Surfing. Hoy traemos una función muy especial, cargada de contenidos espectaculares. Sin más dilación, vemos titulares y arrancamos. Comenzaremos viendo un amplio resumen del Mundial ISA celebrado en El Salvador. Veremos un nuevo capítulo sobre la historia del surf en la playa de las Américas, Tenerife. La sexta prueba del Championship Tour tuvo lugar en California con el Surf Ranch Pro. Nos visitará en el estudio Carlos Fernández y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos conocido los contenidos del programa de hoy, solo faltaría dar paso a nuestro colaborador Roberto Flores, conductor y director del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, y un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, que semana tras semana son más, así que gracias por la confianza. Y como hemos visto al comienzo, empezamos en El Salvador, ya que allí tuvo lugar el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. El Salvador volvía a albergar un evento de máximo nivel. La International Surfing Association celebró en las aguas de este país centroamericano la competición que daba las primeras plazas para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Robert, cuéntanos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos vamos ahora hasta La Libertad, departamento de El Salvador, que cuenta con 16 playas, todas ellas aptas para la práctica de los deportes acuáticos, entre ellos y principalmente el surf. En dos de estas playas tuvo lugar la celebración de la edición 2023 de los ISA World Surfing Games, El Surzal y Río Grande, conocida también como La Bocana. Este mundial repartió las primeras plazas olímpicas, asignando a cada continente un cupo por género. Víctor, cuando quieras. Pues veamos un amplio resumen de estos mundiales ISA presentado por El Salvador Travel y Surf City. La tradicional ceremonia de mezcla de arenas dieron comienzo los Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2023, reuniendo a cerca de 300 deportistas de 63 países, nuevo récord de participación. Las olas del Surzal y La Bocana se preparaban para 8 días frenéticos de altísima e intensa competición que ponía a El Salvador en el foco internacional del surf al máximo nivel, una apuesta por dar a conocer las olas y la cultura de este país centroamericano. شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة تلقى القوة في حضن الطبيعة الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة تلقى القوة في حضن الطبيعة. La primera ronda masculina con 48 mangas y la femenina con 36 pusieron a prueba la capacidad organizativa y el esfuerzo de los equipos llegados hasta El Salvador en este primer envite clasificatorio de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde se pudieron ver a surfistas de primer nivel internacional junto a otros anónimos de países con escaso arraigo de surf. Esta es sin duda una de las claves del éxito del formato y por supuesto se sucedieron las sorpresas.
Tras completarse la primera ronda comenzó la competición paralela con el cuadro de repescas, donde los que caen en tercer y cuarto puesto del principal tienen una segunda oportunidad, esta más larga y por tanto de mayor exigencia física, y donde las estrategias de equipo juegan un papel importante. Esta competición otorgaba las primeras plazas para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, que se disputarán en la mítica aula de Taupo en Tahití. En esta ocasión se jugaban dos plazas, una por género y por continente, excepto el americano, que lo harán en los Juegos Panamericanos. Así que la competición no solo reunía el aliciente de las medallas individuales y por equipos, sino el sueño olímpico para todo deportista. Las condiciones de olas fueron espectaculares durante toda la competición. El Sunzal y sobre todo la Bocana no pararon de generar olas y las dos últimas jornadas fueron espectaculares e hicieron que la exigencia para sus protagonistas llegara al límite. En una final muy reñida, el mexicano Alan Cleland se llevó el título de campeón del mundo, seguido por el peruano Luca Mesinas, en tercera posición su compatriota Miguel Tudela y en cuarto lugar el japonés Kanoa Igarashi. Watching somebody from Mexico do it first, it almost lets you know, okay, anything's possible, because this world, you can just strive for everything and you can get it done if you have the hard work and talent to do it. En la categoría femenina, la victoria se fue para Brasil, con el oro de Tatiana Weston-Webb, la plata para la canadiense Edith Brooks, el bronce para la francesa Johanne Defay y el cobre, como cuarta del mundo, para la también francesa de origen tahitiano Vahine Fierro. You can see surfing is, it's soaring with it now being in the Olympics, thanks to Fernando and the help of, I'm sure, amazing people. Con las finales concluidas, solo quedaba conocer el resultado por países, con la suma de todas las puntuaciones. Y fue en la ceremonia de clausura cuando se dio a conocer que el equipo de Perú se proclamaba campeón del mundo, seguido de Francia, Brasil y Japón. La selección española lograba la octava posición con una participación estelar del cántabro Gonzalo Gutiérrez, que lograba alcanzar la sexta plaza individual masculina. En un próximo programa de Conexión Surfing analizaremos con detalle la participación española en los ISA World Surfing Games 2023. Now the last piece of the puzzle is just put in a bit of effort, and hopefully Mother Nature plays ball on those days, and hopefully we come away with gold. The whole team here, the flags are flying everywhere, everyone's screaming. It's a dream come true, and it's honestly, I can't wait. I'm so excited. I just want to really do my best and support Rail, my teammate, as much as possible. For me, I want him to get it just as much as it is for me. Honestly, I'd be more happy if he got it. I'm feeling so excited to be an Olympian for the first time at home. It's I couldn't ask for better, and that's how you see hard work does pay off at some point, and
this point right now is like the best ever, and I'm really looking forward to, you know, putting the time in over there and figure out how I can win that gold medal. Nuevo evento que pone a El Salvador como destino para todos aquellos que quieran disfrutar de buenas olas, buen clima, una gastronomía increíble y en el que además te reciben con los brazos abiertos. Nosotros ahora cambiamos de tema y vamos a coger papel, bolígrafo y tomar buena nota del primer surf consejo del día de hoy. Hola amigos de Conexión Surfing, soy Sebas de mundosurf.com y hoy os voy a explicar cómo reparar un traje de neopreno y concretamente cómo reparar una costura que se está abriendo. Para ello vamos a necesitar pegamento especial para trajes de neopreno y parches de neopreno. En este caso voy a usar un parche muy cómodo que es autoadhesivo, por lo cual voy a necesitar también una plancha. Pero si vas a usar una tira de neopreno normal, te va a bastar con el pegamento. En primer lugar, voy a aplicar el pegamento a ambos lados de la zona a pegar. Digamos en ambos lados de la zona abierta. Ahora voy a esperar unos 4 o 5 minutos hasta que el pegamento esté seco al tacto. Cuando yo vea que está como seco al tacto, que yo pongo mi dedo y no se me queda pegado, pues entonces voy a unir las dos partes, las voy a unir así y de forma casi instantánea se queda pegado. Ahí lo tenemos pegado. Tenemos pegado y ahora vamos a añadirle el parche de neopreno. Como os he dicho antes, yo voy a usar este tipo de neopreno que es autoadhesivo, es muy cómodo, pero también podrías usar un neopreno normal, un trocito, una tirita que proviene de otro traje. La ventaja además de este neopreno es que es muy fino, no va a molestar después a la hora de ponerse el traje. Voy a recortar las esquinas de forma redondeada para que sea más robusto y reducir el riesgo a que se despegue. Lo voy a posicionar pues aquí y voy a aplicar ahora calor con la plancha. Ahora que mi plancha está bien cálida, ¿vale? Yo no la he puesto tampoco al máximo, no hace falta. He puesto al 2 y le aplico calor. Y veis como automáticamente esto se pega en un segundo. Cuidado a no dejarlo demasiado tiempo, a no quemar el traje. Asegurarse con la mano que esto no coge demasiado calor. Ya es suficiente. Le voy a dar un poquito más por si acaso, pero estaba ya bien. Está perfecto. Se ha pegado perfecto. Y ahora vemos cómo la suma del pegamento más del parche, pues tenemos un resultado perfecto. El traje sigue teniendo elasticidad y lo vamos a poder seguir usando un poquito más. Por fuera lo vemos
casi nada de lo que hemos hecho, lo que hemos reparado. Vemos el corte, pero ya cuando tiramos, pues ya no se abre. Así que ya ves, una pequeña apertura de una costura es relativamente sencillo de reparar y puedes así alargar la duración de vida de tu traje. Y nosotros nos vemos en un próximo Surf Consejos. Continuamos en Conexión Surfing y lo hacemos regresando a Tenerife, Robert. Eso es, la serie sobre la historia de la playa de las Américas llega a su capítulo 5, donde queda de manifiesto la profesionalización del sector del surf en sus diversas variantes y la celebración en sus aguas de importantes eventos. Todo tuyo, Víctor. Veamos una entrega más de esta rica historia de lo que la playa de las Américas y la isla de Tenerife le ha dado a nuestro surf. Tenerife ya hemos visto y descubierto que tiene algo especial. Además de una fuerte vinculación con el surf y su cultura, tiene un escaparate de lujo para celebrar eventos de carácter nacional e internacional. Por sus aguas han pasado infinidad de surfistas, desde el anónimo hasta los más conocidos y mejores del planeta. Un escenario en el que todo el mundo quiere actuar, ya sea con la banda local o con la Orquesta Sinfónica de Londres. Ser el mejor destino y saberlo tiene un precio, saber gestionarlo. Un trabajo que desde sus orígenes han desarrollado en la Federación Canaria de Surf. Bueno, la Federación Canaria de Surf se creó en el año 1994. Fue heredera de una cosa muy bonita que se llamaba la Asociación para la Defensa del Surf. Es decir, lo primero que nos importó a los surfistas era proteger las olas más que el tema deportivo, ¿no? Pero a partir de esta asociación, que fue pionera absolutamente en Europa, es decir, la Surf Rider Foundation no estaba haciendo cosas que estábamos haciendo desde Tenerife, ¿no? Con ADES, debido un poco también a la necesidad que teníamos de proteger las olas ante el desarrollismo que estábamos sufriendo en la isla. Lo que hizo la Federación fue tomar ese testigo. En su ADN siempre está el tema de la protección de las olas, pero evidentemente comprendió que lo que teníamos que hacer era proyectar la imagen del surf como un deporte y así ser, digamos que, más respetado por parte de la sociedad y por parte también, sobre todo, de las administraciones públicas. Y eso es lo que hemos intentado desde el principio. Yo soy presidente del año 2002 y del año 2000, que no era presidente, pero estaba un poco involucrado, pues conseguimos con gente también como muchos promotores, pero me gustaría también hablar, por ejemplo, de Lorenzo Suárez, de Paco Alemán y muchos otros, pues conseguimos montar el primer circuito canario. Antes solamente había como competiciones un poquito aisladas y darle un poco de coherencia a todo, ¿no? Hablas del circuito canario como uno de los éxitos o algo de lo que se ve que estás orgulloso, pero por aquí, aparte del circuito canario, pasaron todo tipo de circuitos. Ahora mismo se está apostando mucho por el circuito nacional. Pero ¿qué tipo de eventos llegaste a ver tú, a organizar tú, a estar en contacto con qué tipo de promotores? Sí, nosotros hemos hecho no solamente la federación directamente, sino también promotores aquí, pues todo tipo de eventos a nivel europeo e internacional, ¿no? Es decir, con la World Surf League, por ejemplo, hemos hecho campeonatos. Ha habido también campeonatos a nivel de selecciones nacionales, ¿no? Como el Eurosurf, ¿no? Y también, efectivamente, la Federación Española ha apostado mucho por Canarias, sobre todo por la calidad de las olas y también porque podría deslocalizar muchos eventos a nivel otoño, invierno, donde ya son las condiciones un poquito más complicadas en la península y todavía aquí podemos proyectar una imagen muy potente del surf, ¿no? Y efectivamente puedo decir que Canarias es sin duda el territorio nacional donde más eventos se realizan a lo largo del año, de todo tipo, como decía, pero sin duda es la tierra, y Tenerife en particular,
donde más eventos se realizan. Como hemos escuchado, desde hace muchos años los eventos de surf han sido una dinámica constante en la isla Chicharrera. Desde los más pequeños hasta los más veteranos tienen su espacio en las aguas tinerfeñas. Un terreno de juego en el que la evolución del mismo se ha mantenido estable, pero que en todo lo que lo rodea ha sufrido un crecimiento imparable. Desde los medios de comunicación que los cubren hasta todo el staff técnico que trabaja en dichos eventos. Un oficio que Eduardo Pérez ha visto crecer y desarrollarse prácticamente desde los inicios de las competiciones en la isla de Tenerife. Pero los eventos en sí, la infraestructura, ¿cuál fue el primer evento que recuerdas tú aquí en Tenerife y ahora a día de hoy? El Socorro era los primeros que se hacía aquí, íbamos todos deseando que se hiciera el campeonato del Socorro. Era el más regional, que venían de todas las islas y venían gente, se quedaban de acampada, que ahora está prohibido, se quedaba todo el mundo en la playa y teníamos 100 y pico inscritos, todas las modalidades y categorías, y ahora ya se han separado los eventos, ahora son mucho más profesionalizados, ahora los niños a un lado, el bodyboard a un lado, el surf a otro, el longboard a otro, y aparte por categorías y modalidades. Se ha separado y creo que lo mejor para todos, para los deportistas, para el público, tener lo que es el deporte del surf, saber cuál es la modalidad y aplicarla a las condiciones perfectas. Esto es una ola, Punta Blanca es una ola muy fuerte, es muy difícil hacer longboard aquí. Hay olas mejores para longboard, entonces lo que se busca es la calidad de ola y las mejores condiciones de infraestructura para hacer un gran evento, en todas las modalidades y categorías. Después en invierno comienzan los eventos grandes, como ahora las Américas, Punta Blanca, que tienen condiciones para surf open, de bodyboard y surf profesional, y después también hay playitas para longboard, que las Américas tienen zonas que son muy buenas o las más suaves, y también se hacen eventos para todas las categorías y todas las modalidades según las condiciones. La verdad que es en una isla muy corta, tenemos todas las condiciones para cada modalidad. ¿Cómo ha cambiado la competición del surf? También ha cambiado bastante, mucho más eficaz, menos problemática, no es tan rústica como hacíamos antiguamente. Entonces yo creo que hoy en día, siendo parte también de la federación, siendo juez también, pues ya no es tanto lápiz y papel, así decirlo, ya todo ya es más informatizado y el feedback que tú le puedes dar también al deportista es esencial, no solamente con un panel de colores y chillando por un megáfono que era, en aquel momento creo que era de pila. Y hoy en día creo que todo ha evolucionado para mejor. El problema es que nos vamos haciendo viejos y no podemos competir como competíamos antes. Todo este crecimiento no hubiese sido posible sin el trabajo fundamental e imprescindible que han hecho los medios de comunicación. Un papel que ahora se ha cambiado por una pantalla, pero que en esencia mantiene el espíritu libre que caracteriza a este deporte. Nacionales o mundiales, siempre ha habido un medio para darles voz a estos eventos y deportistas que han pasado por Tenerife. Muchos años han transcurrido desde la primera prueba que cubrió y retrató nuestro buen amigo José Vicente González. Una larga trayectoria le avala en la que mantiene la misma ilusión y trabajo que antaño, aunque a veces añore ese tiempo pasado. José, tú gracias a la revista Radical Surf tenías una visión privilegiada de lo que eran los eventos de surf y los eventos que pasaron por aquí, por la isla de Tenerife. ¿Cómo fue el primer evento que tú recuerdas y cómo es el último? Bueno, la verdad que no recuerdo el primero y han pasado muchísimos eventos, muchos años. Han pasado personas que han marcado mucho la manera de entender la industria
y de dejar un legado culturalmente en cada una de las islas. Sí que es verdad que el surf ha evolucionado, sin embargo se sigue llevando las líneas clásicas. Ese surf que vemos desmedido y radical todavía parece que no llega a cuajar aquí, no porque no se sepa hacer, sino porque la gente al final creo que le gusta el surfing fluido. Y bueno, han habido muchísimos eventos en cada una de las islas, desde EPSA, la ACP en su momento cuando estaba, los QS, en olas increíbles, en olas menos increíbles. No sé qué contarte, no sé qué te puedo contar, porque cada isla ha tenido un privilegio, tanto desde el longboard, desde el pipo, desde el bodyboard, desde el surf, todas las disciplinas. Se han desarrollado en islas con olas impresionantes y con surfistas de la talla de John, Cory López, exceptuando Kelly. Nunca hemos tenido el placer, y espero que sea algún día, de tenerlo entre las islas. En este capítulo hemos descubierto un Tenerife diferente, un Tenerife por y para los eventos de surf. Un destino que puede presumir de haber tenido a los mejores surfistas del planeta en sus aguas, mantenerlos como veteranos y proyectar a los que están llamados a ser las próximas estrellas de este deporte. Tenerife tiene un hueco y un día para todo el mundo, y así lo hemos comprobado y testimoniado con nuestros 4 protagonistas. En el próximo episodio descubriremos y analizaremos el resultado que ha dejado todo este legado, las Américas Surf Fest. Una vez más, dar las gracias a todos los implicados y participantes que nos ayudan a dar brillo y a conocer la historia de las Américas en Tenerife. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa y regresamos. El Championship Tour prosigue su temporada 2023. Ya vimos lo acontecido en la 5ª prueba celebrada en Margaret River, Australia. Y ahora, ¿hacia dónde nos vamos, Robert? Víctor, nos vamos hasta Lemoore, una localidad situada en el centro de California, a 175 kilómetros de la playa más cercana. Sí, es así. Allí tiene su sede el Surf Ranch, una instalación creada por el 11 veces campeón del mundo Kelly Slater, y que la WSL gestiona ahora para albergar una de las pruebas del Championship Tour. Esta es la 4ª edición del Surf Ranch Pro, una escala atípica con un formato diferente a lo habitual y en general no es vista con buen agrado por la comunidad de seguidores del CT, pero a la que hay que prestar la atención que se merece. El futuro dirá si las competiciones en estos escenarios artificiales tienen recorrido o no. Pues veamos un amplio resumen de lo que nos dejó la 6ª prueba del circuito profesional de surf. Nos vamos hasta California para disfrutar del Surf Ranch Pro. La 6ª prueba del Championship Tour tomó tierra en las instalaciones del Surf Ranch, que cuenta con una ola artificial generada por una locomotora de tren que arrastra una pala con forma de ala de avión a escasos metros de profundidad, suficientes para generar olas iguales y perfectas cercanas al metro de altura y que según va cambiando el fondo, estas varían de forma con diferentes secciones. La
particularidad obvia de esta instalación es que no son necesarios días de espera. Aquí la naturaleza solo influye en el viento, normalmente escaso en esta parte del interior de California. En la primera jornada de competición, 5 de los 8 surfistas que se clasificaron para los cuartos de final masculinos fueron brasileños, con Yago Dora y Gabriel Medina a la cabeza. Los surfistas brasileños del CT se han convertido en auténticos especialistas de la ola del surf ranch. Solo el italiano Leo Fioravanti y el australiano Ethan Ewing en la jornada diurna fueron capaces de superar al resto de surfistas brasileños. En la sesión nocturna, en la que los perdedores de la primera ronda debían competir por 2 plazas para los cuartos de final, Griffin Colapinto e Ítalo Ferreira fueron quienes se clasificaron. I feel like I was able to get over it, and like the biggest bummer to me would be if like I had that and I let it affect the rest of my trip. So I really just tried to put that aside and like still have fun with my friends and family and enjoy the atmosphere here. So I felt like I did that well. Come on! En categoría femenina se llegó hasta las semifinales y aquí sí hubo alguna sorpresa destacable. La primera, la eliminación de Tyler Wright. La segunda, la clasificación de la jovencísima Kaitlyn Shimmers, que se hizo un hueco entre las favoritas a la victoria final. Carissa Moore, Caroline Marks y Tatiana Weston Webb. I like this event. I thrive under pressure. I feel like I do better under pressure, so yeah, stoked. I don't know. I feel like at this point we've like surfed it so much that you don't really need to see to do it. I don't know, because it's kind of like a skate run or something. You have everything planned, so I guess I don't know. Just try to go through with it and try not to fall. I feel really grateful that I have a great team. I'm working with my coach Brandon Gilmet, and my husband is here, and then some of my really close friends and family are here to support. So that love really helps, and I think the hardest part about the pool, like Kelly said earlier, is just being present and at peace. So it's finding that happy place when, you know, that train starts coming at you. En la segunda y definitiva jornada del Surf Ranch Pro, Gabriel Medina empató a 16 con 17 puntos frente a Ethan Ewing, pero el australiano avanzó al tener la puntuación individual más alta. Ítalo Ferreira arrasó en su enfrentamiento frente a Joao Chianca, igual que Griffin Colapinto frente al mejor de la primera jornada, Yago Dora, mientras que Felipe Toledo se imponía a Leonardo Fioravanti.
4 mejores hicieron actuaciones similares en las semifinales. Aquí no hubo más emoción que ver quién pasaría a la gran final. Lo hicieron el estadounidense Griffin Colapinto y el brasileño Ítalo Ferreira. La final la ganó Colapinto, primer surfista no brasileño en conquistar el Surf Ranch. El surfista californiano lidera el ranking de la clasificación masculina. Yeah, just so psyched. All my friends and family are here, and yeah, to win with all of them, it's insane. I don't know, that final was so crazy, and it was just trippy, like having to watch Italo's waves and see, and the kind of hope he felt. So yeah, over the moon, and yeah, just I don't know, it hasn't really soaked in, but I mean, I made 3 finals. I was like, gotta win one eventually. So yeah, I got one. En la categoría femenina ganó la que se esperaba, Carissa Moore. Mecánica y sin errores, la hawaiana hizo una y otra vez lo mismo y nadie se acercó lo suficiente para inquietarla. Líder de la clasificación, la surfista nacida en Honolulu tiene todas las papeletas para volver a proclamarse campeona del mundo. Oh my gosh, I'm so stoked. I didn't really imagine it to go quite this good, so I'm really happy, and I have a lot of family and friends here, a lot of family and friends watching all over the world, so I really appreciate all the love. Thanks, you guys. La próxima cita del Championship Tour 2023 volverá al agua salada del Océano Pacífico con el Surf City El Salvador Pro. Y como no, lo veremos en Conexión Surfing. Un espectáculo diferente el que hemos visto, sin duda. Enhorabuena a Griffin Colapinto y Carissa Moore. Robert, a ti, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y, como no, por ayudarnos a entender un poquito mejor el surf y su cultura. Un abrazo, amigo. Ya sabes que te escuchamos en Hemisferio Surf. Nada, un placer a ti, como siempre. Y un saludo para todos y buenas olas. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro próximo invitado, Carlos Fernández, nos vamos a ir a tomar buena nota del último surf consejo del programa de hoy. Buenas, gente de Conexión Surfing, ¿qué tal? Os traemos esta semana en nuestro surf consejo de cocina una receta como es el Sandwich Club, una receta especial para gochos y con mucha historia. Esta receta tiene más de 100 años, ya que es originaria de un club de campo de Nueva York. Esta es una receta que en este caso podréis llevaros hecha desde casa y estaría fría, o si tenéis una furgoneta camperizada y tenéis un camping gas o una cocina como es esta de vitrocerámica enchufable, la podréis hacer casi al momento. Los ingredientes que utilizaremos para hacer nuestro Sandwich Club van a ser los siguientes. Vamos a utilizar 3 rodajas de pan de molde. Nosotros en este caso vamos a utilizar unas extra grandes, pechuga de pollo, que en este caso ya traemos cocida, huevo cocido, tomate cortado en rodajas, lechuga fresca de casa y bacon de nuestro carnicero de confianza. Todo esto regado con una fantástica mayonesa. Lo siguiente que vamos a realizar en nuestra receta, previo paso al montaje del sándwich, va a ser el tostado del bacon. Vamos a tostar el bacon en una sartén. Una vez esté tostado lo vamos a separar y vamos a tostar nuestro pan en esa grasita rica que deja el bacon ahí, lo que va a hacer que nuestro Sandwich Club coja una untuosidad que no os lo vais a poder ni imaginar. Una vez tenemos ya tostado nuestro bacon y tostado nuestro pan en la grasa del bacon, procederemos a montar nuestro sándwich. Empezaremos de la siguiente manera. Primero, colocamos una rebanada de pan tostado, le aplicamos una capa de mayonesa, colocamos la lechuga cubriendo el pan, el tomate en rodajas cubriendo la lechuga y el pollo cocido cubriendo el tomate. Colocamos otra capa más de mayonesa que taparemos con la segunda rebanada de pan. Luego, untaremos otra vez con mayonesa, colocaremos lechuga cubriendo el pan
Encima de la lechuga pondremos las tiras de bacon tostado. Encima del bacon tostado colocaremos el huevo cortado en rodajas que cubriremos, como no, con una capa de mayonesa que taparemos con nuestra última rodaja del sándwich. Hasta aquí nuestro surf consejo de la semana y nuestro sándwich club. Nos vemos en el próximo surf consejo. Yo que no os parezca mal, pero me voy a comer el sándwich. Encaramos la recta final del programa de esta semana y hoy nos visita alguien que hacía tiempo que no se pasaba por el plató de Conexión. Y él es nuestro experto en la WSL y en concreto en el Championship Tour. Carlos Fernández, ¿qué tal, tío? Muy buenas, Víctor. Estaba deseando venirme por aquí ya. Ya sabes que pasaron unas cuantas cosas desde que no nos visitas aquí en el plató y yo ya tenía ganas de escuchar tu opinión, porque hoy en concreto vienes a hablarnos de la sexta prueba del CT en el Surf Ranch del 11 veces campeón del mundo, Kelly Slater, que no estuvo exenta de polémica y como por encima tiene sus particularidades. Cuéntame, ¿cómo viviste tú esta nueva prueba del CT? Exactamente, vuelve al circuito mundial el Surf Ranch, la prueba en una ola artificial hecha por el ser humano, diseñada en este caso, como tú decías, por Kelly Slater. Y bueno, en esta ola pues hemos tenido de todo y se han visto muy buen surfing porque es una ola con mucha calidad, pero también ha habido esa polémica de la que hablabas antes. En el programa de hoy ya vimos un resumen de lo que nos dejó el Surf Ranch, que coronó a Griffin Colapinto y a Carissa Moore en esta prueba. Pero para ti, ¿cuáles serían los destacados y cuáles serían las particularidades? Recordemos que es eso, es una ola hecha por el ser humano y tiene ciertas características que ahora repasaremos contigo. Pero primero de todo, así rápidamente, tus destacados. Bueno, pues a mí me gustó mucho cómo estuvo surfeando Leo Fioravanti, que está teniendo un nivel altísimo durante toda la temporada. Los otros años que ha estado compitiendo en el Tour sí que siempre ha estado un poco, no ha estado contento con su actuación. Ahora se le ve mucho más seguro, mucho más contento y con un surfing mucho más potente que ha estado demostrando en el Surf Ranch. La verdad que me parece que es una ola con mucha calidad, pero es bastante difícil llegar a hacer una buena actuación como ha estado haciendo Leo. Por otro lado, Yago Dora, el surfista brasileño, ha estado destacando mucho en la izquierda, se llevó la mejor ola del campeonato con un surfing con mucha variedad, con mucha fluidez y con mucha progresión. Y en el lado de las chicas también hay que destacar la jovencísima Caitlin Simmers, que también hizo un papel extraordinario y cabe destacarlo porque es una ola en que, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero influye mucho más la presión, cómo manejar ese tipo de emociones y ella con lo joven que es, pues me asombró que pudiera manejarlo de esa forma. Jovencísima, ya te lo digo. La ola artificial, el Surf Ranch, para toda esa gente que nos ve y que simplemente sabe que existen las piscinas de olas, pero tú siempre profundizas más en los temas y aparte de saber que existen, sabes cómo funcionan. Haznos así un pequeño briefing de una piscina de olas. Exactamente, las piscinas de olas pues llevan existiendo ya desde hace varios años y se han ido desarrollando diferentes tecnologías, ¿no? La ola de Kelly Slater es una piscina alargada en la que se genera una ola gracias al empuje de un rail, es como si hubiese un tren que tiene un brazo que va empujando por debajo del agua y va creando esa ola, ¿vale? La ola luego se desarrolla, va rompiendo con diferentes secciones según cómo han diseñado el fondo de la piscina y aunque muchos creen que de ese rail se generan dos olas al mismo tiempo por cada lado de la piscina, realmente solo un lado y genera una derecha en una dirección y una izquierda en otra dirección. Por eso la derecha y la izquierda rompen de manera diferente, porque cogen el fondo en una dirección o en otra. Entiendo que eso que explicas incluso le debe de dar una particularidad a la propia piscina a la hora del formato de competición.
Exactamente, ahora ya no estamos en mar abierto, no dependemos de las condiciones del mar, de los tiempos ni nada, entonces el formato de competición en el Surf Ranch cambia, ¿no? Hasta los últimos años ha sido básicamente un ranking, los surfistas iban entrando de uno en uno, iban surfeando 2 derechas y 2 izquierdas y puntuaban su mejor derecha y su mejor izquierda a entrar en ese ranking, ¿no? Y hacían como 3 cortes. Del primer ranking pasaban a semifinales, volvían a hacer otra vez a entrar al agua todos los surfistas, volvían a hacer ranking y luego se llevaban 2 surfistas a la final. Este año el formato cambió un poco, hicieron un formato más parecido al que se hace en el mar. Hicieron mangas de 4 surfistas en la primera ronda, en la que el cuarto surfista quedaba directamente eliminado de la competición, el primero pasaba a los cuartos de final y el segundo y el tercero pasaban a un formato más parecido al que te comentaba antes, al de ranking, que hacían en la night session, le llamaban, competían de noche, siempre para aprovechar este formato y darle un poquito más de juego mediático. Y en ese night session competían por la mejor ola y pasaban 2 hombres y una mujer a los cuartos de final. Cuartos de final en adelante, manga de un surfista contra otro, como se hace en el océano, y el resto pues igual. En este caso, en una piscina de olas, ¿cuál es esa diferencia que encontramos con el mar? Bueno, pues aquí pasa, cada surfista, o sea, todos los surfistas tienen exactamente la misma ola, con pequeñas diferencias, porque sí que sigue habiendo mínimas diferencias, pero es prácticamente la misma ola, mismo tamaño, mismas secciones, mismo, digamos, tablero en el que jugar. Y aquí se complica la cosa porque empiezas a fijarte en detallitos muy pequeñitos, ¿no? Como hablaban muchos fans por ahí, comparando una ola de Ítalo y de Griffin Colapinto, que es donde más polémica hubo en las puntuaciones de la final, que si ha estado más segundos en el tubo, que si ha hecho 1 o 2 maniobras más. Y yo creo que es muy complicado, yo ya lo estaba pensando cuando veía el campeonato, es muy complicado porque las diferencias son muy pequeñitas, y cuando empiezas a, digamos, a acotarlo tanto, puede parecerse más a la puntuación como podría ser en una gimnasia deportiva, que es pura técnica, te vas fijando en cada fallito y vas, digamos, restando puntuación. Y en el surfing, aun teniendo estas condiciones, se complica muchísimo porque incluso las maniobras pues son muy distintas de un surfista a otro, no se sabe si cuenta más 3 maniobras buenas o una un poquito más fuerte, si la ola es la misma, los segundos en el tubo, la profundidad en el tubo del Surf Ranch, no puedes estar muy profundo, casi todos los surfistas están más o menos ahí. Yo creo que lo de las piscinas de olas va a dar todavía mucho que hablar, pero bueno, por lo pronto ya dejamos analizado el Surf Ranch y la próxima prueba que viene, esa ya vuelve a estar en una playa como Dios manda, que creo que es el CT de Punta Roca, del Salvador, ¿no? Exactamente, van medianamente cerquita de donde están, vuelan a Centroamérica, a El Salvador, y vuelven al mar por fin, yo encantadísimo, y dejamos atrás un poco todas estas polémicas y particularidades, volvemos al mar, a una ola todavía con muchísima calidad, pero con esas sutilezas y esas variaciones y ese juego que nos da la competición en el puro mar. Pues Carlos, te cito para el próximo programa para analizar y para desgranar en esta ocasión la ola de Punta Roca en El Salvador. Yo te digo que seguro que venimos con muchas sorpresas. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos entonces en unas semanitas. Hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más. Regresaremos dentro de 7 días, como no, con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Podéis encontrarnos en todo momento en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el pico.